divisas. Aquí hay una palabrita clave. No se aplica el RCIVA a empresas, por si acaso, se aplica, en este caso, a las personas naturales. Ayer me decían, ¿quiénes no son objeto del RCIVA, por ejemplo? Vamos a ver más adelante, pero esta parte es importante que lo entiendan. ¿Y sobre qué grava? Sobre la inversión de capital que pueden hacer, ingresos por trabajo. Inversión de capital, por ejemplo, si yo tengo una vivienda y decido alquilarla como persona natural, si no voy a emitir factura, me van a tener que retener y me van a retener el IT 3% y el RCIVA 13%, porque está grabando una inversión de capital. O puede ser, por ejemplo, en algunos casos que se aplique al factor trabajo, como vamos a ver más adelante. ¿Qué ingresos están comprendidos? El alquiler, subalquiler, cualquier forma de explotación de bienes inmuebles. También está el alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes muebles. Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, etcétera, que en estos días está un dolor de cabeza para todas las empresas, porque han sacado una nueva versión de la planilla impositiva y también han sacado un formulario, una nueva versión, que se va a implementar a partir de noviembre del 2020. Sin embargo, una vez más hago la aclaración para efectos didácticos, toda vez que está en proceso de implementación, no lo vamos a ver esta última versión. Sin embargo, para que ustedes no se queden con duda o con inquietud, yo voy a colgar hasta estos días un video de cuáles son las novedades respecto a este impuesto, ¿ya? Que graba también los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas en comandita por acciones, graba la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión, en el caso, por ejemplo, de los intereses, y cualquier otro ingreso no sujeto al IUE. Básicamente, esta es una pregunta que me hacía uno de sus compañeros, ¿qué conceptos no están grabados con el RCIVA? Si bien le respondí de manera general y ustedes van a encontrar en la ley 843, ya de forma detallada lo vamos a ver ahora. ¿Qué ingresos, además, no están comprendidos? El subsidio de natalidad, lactancia, sepelio, enfermedad, etc. Les voy a explicar un poquito esta parte. Dentro de los beneficios que contempla el Código de Seguridad Social están, por ejemplo, la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Es un sueldo equivalente al mínimo por el hecho de que tenga el beneficiario un hijo nacido vivo y que tiene que emitir la caja un certificado que se llama así, certificado de nacido vivo, para que sea acreedor de este beneficio. Luego también hay el subsidio de prenatal y postnatal, que equivale, antes era el sueldo mínimo, pero ahora es 2.000 bolivianos. Se ha congelado en ese importe hace algún tiempo. Entonces, todos los meses a la persona beneficiaria, sea varón o mujer, le van a dar 2.000 bolivianos, un subsidio en especie. Sepelio, cuando alguien fallece, igual hay un subsidio. Todos estos conceptos no van a estar grabados en el RCIVA. Tampoco van a estar las pensiones vitalicias que pueden recibir los beneméritos por un beneficio especial. Los viáticos y gastos de representación, siempre y cuando estén sujetas a rendición de cuentas. Ejemplo, yo necesito hacer trámites en La Paz como Manaco y mando a mi jefe de finanzas para que haga este trabajo. Le doy 10.000 bolivianos y esos 10.000 bolivianos tiene que respaldarme con facturas, con documentos oficiales y yo no hago la retención del RCIVA. Sin embargo, cuando yo hago un pago a este funcionario y le digo que son viáticos, eso sí va a estar sujeto al RCIVA
no tiene que pasar de un importe definido y aceptado por la administración tributaria, y ese concepto de viáticos tiene que estar incluido en la planilla impositiva. Por eso acá, por favor, no se han de confundir, se ha aclarado que es viáticos y gastos sujetos a rendición de cuentas. Que también no está comprendido la distribución en acciones, cuotas de capital provenientes de la reinversión de utilidades. Todo lo que corresponde, les decía en una de las primeras clases, a reinversión de acciones, etcétera, no va a estar grabado con impuestos. El beneficio social por indemnización. Este es un beneficio equivalente a un mes de sueldo que recibe el trabajador en caso de retiro de la empresa o cuando cumple 5 años y que sea una solicitud con carácter voluntario que se llama el quinquenio. Este beneficio no va a estar sujeto al RCIVA. Otro concepto son los intereses por depósitos a plazo fijo y los rendimientos en valores a un plazo de 3 años o más. Luego tenemos lo que se refiere al personal contratado localmente. Cuando es con personal dependiente, tiene que cumplir con todas las normas de seguridad laboral y por lo tanto tiene que incluirse ese personal en las planillas impositivas. Si es personal extranjero y es dependiente, igual tiene que cumplir la normativa boliviana. Ahora, ¿quiénes son los sujetos pasivos del pago del RCIVA? Está clasificado en 3 grupos. Los contribuyentes directos, que vendrían a ser aquellos que se inscriben en la administración tributaria como sujetos pasivos, que van a hacer una actividad específica. Ejemplo, yo abro mi NIT para la actividad de alquileres, intereses. Los consultores en línea del sector público, por si acaso no hay consultores en línea del sector privado. Otro grupo es los dependientes. Todos los empleados, sean de empresas, instituciones públicas o privadas, va a estar alcanzada por este impuesto. Y también son los agentes de retención, que vendrían a ser los empleadores, sector público o privado. ¿Sí? Veremos el primer grupo. Los contribuyentes directos van a pagar o van a declarar y pagar el RCIVA en forma trimestral. El periodo de enero, febrero y marzo tienen para pagar hasta el 20 de abril, el periodo abril, mayo y junio hasta el 20 de julio, el periodo julio, agosto y septiembre hasta el 20 de octubre y el periodo octubre, noviembre y diciembre hasta el 20 de enero. Ojo, que si este día 20 es día sábado, inhábil, sábado, domingo, feriado, se traslada al día hábil siguiente, con esa aclaración. Si yo en el examen les hago esta pregunta, por favor, fíjense sus calendarios. Ahora, contra la determinación de este impuesto, la ley 843 y su decreto reglamentario señalan que el contribuyente podrá deducir las facturas presentadas en un anexo que sería el formulario 110 y podrán deducir 2 salarios mínimos nacionales por mes que se tuvo ingreso, 2 por cada mes, en total 6 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? ¿Quiénes son los contribuyentes directos? Son aquellos, por ejemplo, que van, como les decía, a la administración tributaria y solicitan la habilitación del RCIVA por una actividad específica como puede ser anticréticos, alquiler de bienes inmuebles, muebles, directores y síndicos, colocación de capitales, consultorias en línea, etc. Estos sujetos pasivos tienen la obligación de presentar sus formularios y van a presentar el formulario 110 y las facturas que estén anexas a este formulario no tienen que tener una antigüedad mayor a 120 días a la fecha que se declara. Las facturas tienen que tener la característica de llevar mínimamente su apellido y su número de NIT. Por ejemplo, si yo tengo la actividad de alquileres solamente, me escribo como María Murrio,
me van a dar esa actividad, ese impuesto, el RCIVA, pero las facturas que yo tenga y que respalde mínimamente tienen que tener el apellido Amurrio y mi NIT. El NIT que me dé va a ser mi número de carnet más 3 dígitos, ¿sí? Ahora, la custodia de las facturas y tiene que estar por el periodo de prescripción. ¿Cuánto es el periodo de prescripción? ¿Alguien sabe? Vamos, chicos, no me hagan hablar solo a mí. Andrea pasa. Andrea pasa, por favor, a habilitar su micrófono. Así como los pongo puntitos extra, les voy a poner puntitos de más porque están presentes y no están contestando. Benjamín Córdoba. Buenas tardes, Lice. ¿Cuál es el periodo de prescripción para custodiar la documentación en la empresa? No lo sé, licenciada. Vamos, chicos, yo les he explicado eso. ¿Quién sabe? ¿Cuál de ustedes sabe? ¿Nadie? El periodo de prescripción vigente ahorita son 8 años, de acuerdo a la normativa tributaria. Justamente hace unos meses atrás estaban peleando para que en las normas de alivio tributario se coloque o se reduzca el periodo de prescripción a 4 años, pero en este momento son 8 años. Entonces, acá, por ejemplo, como cuando dice periodo de prescripción, tiene que ver que sea a 8 años. Por si acaso, para que ustedes entiendan y estudien bien, agarran un artículo de la ley 843 y tienen que entender todos los términos. Si no entienden un término, para eso habilitamos nosotros los foros de consulta y donde me dicen, o en las clases cuando les habilito para que hagan las consultas correspondientes. Los contribuyentes directos podrán imputar como pago a cuenta del RCIVA los ingresos brutos y enviar a través del facilito. Aquí también vamos a hacer una aclaración. En el caso, por ejemplo, hasta el periodo de octubre de 2020, se podía mandar en el sistema denominado facilito. Ahora se tiene que utilizar otro aplicativo que se denomina el aplicativo de mis facturas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el RCIVA de dependientes? Todo el personal dependiente está sujeto al RCIVA, pero existe una fórmula de cálculo de la base imponible del RCIVA que se ve reflejado en la planilla impositiva. No creo que nos alcance el día de hoy para ver la planilla impositiva, pero a grandes rasgos les voy a explicar en qué consiste y la próxima clase vamos a ver el desarrollo de la planilla impositiva, ¿ya? Este es el formulario que tienen que llenar cada uno de los dependientes y adjuntar sus facturas. Esto se presenta mensualmente hasta el 20 de cada mes. Por si acaso es 20 como forma anticipada. Para el periodo de noviembre, yo como dependiente tengo la obligación de presentar entre el 1 y el 20 de noviembre, porque la planilla lo voy a hacer el 30 y si no tengo el respaldo correspondiente, el empleador directamente le va a descontar en la planilla impositiva el RCIB siempre y cuando no tenga saldo de crédito fiscal del mes anterior, ¿ya?
Estos son los aspectos generales donde va a estar, por ejemplo, el nombre, va a estar su carnet de identidad, el lugar de expedición del carnet, etcétera, ¿no? De manera general, están acá, por ejemplo, las facturas. Esta es una factura de carácter manual. Hay las facturas computarizadas, hay las facturas en línea, etcétera. Cualquier factura es válida siempre y cuando haya sido autorizada y dosificada por la Administración Tributaria y su fecha de presentación no exceda en 120 días a la fecha de emisión, a esta fechita. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer el empleador? Mensualmente recibe todos los formularios 110, tiene la obligación de revisar los aspectos formales, que no tenga enmiendas, tachaduras, que tenga el nombre correcto,